Buenas tardes, amigos de Salud TV y bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 19 de noviembre y este día, tal como lo habíamos anunciado, tenemos un tema muy importante de tratar y este es las consecuencias del consumo del alcohol. Veamos la cápsula y luego les presento a nuestros invitados del día de hoy. El alcoholismo siempre tiene consecuencias, pero no solo la adicción produce daños en la salud, sino también hacerlo de manera regular de grandes cantidades, aunque no llegue a la situación de dependencia. Las posibles consecuencias incluyen daños en el hígado, causando cirrosis hepática o inflamación en este órgano. También puede afectar el cerebro. Debes saber que cada borrachera destruye millones de células cerebrales y, en menor medida, también la ingesta, aunque sea moderada pero continua. Esto puede derivar en problemas de memoria, concentración y la capacidad de discernimiento. Posteriormente, las consecuencias pueden ir desde un deterioro cognitivo leve hasta la demencia. Además de todo esto, también puede causar inflamación del páncreas, el estómago o el intestino. Como consecuencia a largo plazo del alto consumo de alcohol o alcoholismo, puede aparecer efectos negativos en la estructura de la personalidad. Las personas alcohólicas son a menudo agresivos, irritables y depresivos. Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, por eso ahora abordaremos el tema junto a nuestros especialistas. Bueno, definitivamente es un tema muy importante de tratar, así que no lo podemos dejar, especialmente que ya nos estamos acercando a esa temporada en la que vienen muchas fiestas y muchos, pues tenemos al alcance bebidas alcohólicas, así que ojo con esto. Pero vamos a hablar de los consumos de alcohol y vamos a hablar de alcoholismo, que son cosas muy diferentes. Vamos a ver, tenemos al doctor Melvin Gómez, psiquiatra, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, doctor Gómez? ¿Cómo está usted? Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo también este interesante tema. Muchísimas gracias, de verdad que es muy importante para nosotros tenerlo por acá. Y también es importante, vamos a conocer también desde el punto de vista del gastroenterólogo. Tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Ortiz. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Espero de alguna manera contribuir o colaborar para la información relacionada con el alcohol. Gracias a ambos doctores, definitivamente es un placer tenerlos por acá y vamos a aprender muchísimo. ¿Qué es en sí, a qué le llamamos alcoholismo, doctor Gómez? Alcoholismo, interesante. En 1846 Magnus Haus acuñó ese término, alcoholismo. Aunque hoy en los sistemas clasificatorios se habla de otras definiciones para el término alcoholismo, se habla del síndrome de dependencia. El síndrome de dependencia, cuando hablamos de síndrome, son diferentes patologías que tienen diferentes signos y síntomas, ¿verdad? Que lo pueden tener y que están relacionadas al alcohol en este caso. Pero también puede ser hacia los opioides, al cannabis, etcétera. Pero en este día vamos a hablar un poco acerca de la dependencia al alcohol. Es importante hablar que el alcoholismo, todo el mundo se pregunta, ¿seré o no seré alcohólico? Entonces hay múltiples definiciones, se ha estudiado desde hace mucho tiempo, pero a mí me parece que una de las definiciones más interesantes para ubicarse si uno es alcohólico o no es la que hace Alonso Fernández, un psiquiatra español, que dice que es cualquier manifestación sintomática por el consumo de bebidas alcohólicas que afecta biológicamente, psicológicamente y socialmente. Es decir, que cuando el consumo de bebidas alcohólicas tiene un impacto en estas tres áreas, estamos hablando de un alcohólico, aunque podemos hablar más adelante de algunas definiciones. Psicológicamente, socialmente, y la otra es biopsicosocial. Biopsicosocial, Sí. es decir, o sea que es decir que si el alcohol le afecta a una persona en cualquiera de estas tres esferas, independientemente de la cantidad de alcohol, estamos hablando que hay un problema. El doctor Jelinek también hablaba, creó una tabla de la alcoholomanía, se llama eso. Es una tabla donde se van viendo diferentes fases del alcoholismo que llega y termina con la hospitalización o la muerte. Pero él habla de la barra 8. La barra 8 es pérdida del control. Entonces, él define que todo aquel que pierde el control en el consumo de alcohol es un alcohólico.
¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede controlar. Hay personas que pueden beber un trago nada más y se quedan con ese trago. Pero hay personas que no pueden detener ese deseo excesivo de consumir y consumir. Es una alergia física y mental la que tiene el paciente. Ahora, ahí viene otro concepto que me gustaría destacar nuevamente para que usted nos haga la diferencia entre ellos, porque las personas que están en casa pueden decir cuál es la diferencia entre un alcohólico y un adicto. La diferencia es la sustancia. Únicamente. Únicamente. Son términos, pero al final es una adicción. Exacto. Algunos dicen que el alcohol es una droga, pero líquida. Pero es una droga socialmente aceptada, exacto. es la diferencia. Creo Es una de las dos drogas socialmente aceptadas y es una de las dos drogas que sirven como piloto para inmiscuirse en el resto del consumo de otras drogas. Interesante. A ver, hablemos un poquito de las consecuencias del consumo de alcohol, ya sea en mínimas o en cualquier cantidad, en una persona sana o en una persona que ya tiene algún problema en el caso gástrico. O sea, en el caso de gastroenterología, ya viéndolo, es básicamente el doc lo ve desde el punto de vista psiquiátrico. Desde el punto de vista en gastro, pues la definición, pues el consumo excesivo del alcohol arriba de cierta cantidad. De hecho, la cantidad son 14 gramos de alcohol al día, es lo que definen. Lo que a veces hay un poco de problema es determinar cuál es esa unidad. ¿A dónde se cumplen Pero esos gramos? en realidad, pues es el consumo excesivo de alcohol, arriba de la cantidad que ya está estipulada. Entonces hay una definición que tiene la Sociedad Panamericana de Gastroenterología, que es el uso arriba de 14 gramos de alcohol al día. Y eso va a variar también. El daño que puede generar pues puede ser a diferente nivel. Principalmente la parte que vemos en parte de gastroenterología, en el área de gastroenterología, son los problemas hepáticos. De hecho, el 80-90% de los pacientes que consumen alcohol en forma consuetudinaria van a desarrollar algún grado de esteatosis hepática. Y esto puede llegar a una esteatohepatitis, a cirrosis e incluso a cáncer gástrico. Por el otro lado, pues puede afectar el páncreas. Todos los cánceres digestivos tienen una relación directa con el consumo excesivo del alcohol, desde la boca hasta el recto. Y incluyendo todos los cánceres de glándulas anexas, como es el cáncer de hígado con la cirrosis y el cáncer de páncreas. Entonces, en realidad, pues el compromiso que causa el alcohol es generalizado, es sistémico. Es generalizado, muy bien. Bueno, se incorpora a nuestro staff de médicos, la guapísima, ya conocida por todos, internista, doctora Araceli Serpas. ¿Cómo estamos, Araceli? Bien, Elisa, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir aquí con mis compañeros en este set y siempre estar con ustedes, pues dispuestos a colaborar en cuanto a temas siempre interesantes. Gracias. Bueno, Araceli, ya que estamos hablando contigo, aprovechemos de una vez, ¿cuál sería los efectos que puede tener el consumo excesivo de alcohol en un paciente, por decir, un diabético, por ejemplo, un hipertenso? Sí, definitivamente la ingesta excesiva de alcohol se dice que más de 3 veces por semana, de 3 o más veces por semana. Entonces, esto ya lo vuelve un alcohólico a la persona y no solo puede descompensar la diabetes, sino que puede descompensar cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, en el diabético, ¿qué es lo que produce? Como se aumenta la frecuencia de la orina, entonces el paciente tiende a ir más al baño y generalmente van de la mano. Suspenden medicamentos y la ingesta de alcohol. Entonces esto provoca como consecuencia una subida de la glucosa, es decir, subida del azúcar. También hay alteraciones de los electrolitos de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio y la enfermedad que se da frecuentemente es la rhabdomiólisis también, que esto se da por lo mismo, es una enzima que se libera a nivel del músculo. Entonces, cuando hay una ingesta excesiva de alcohol, generalmente estos pacientes, ya sean diabéticos, sean hipertensos, cursan con un evento agudo de rhabdomiólisis que si no se trata adecuadamente y de forma oportuna, provoca el daño al riñón. Entonces esto pues debemos de tener mucho cuidado en cuanto a los hipertensos. Pueden provocar incluso una crisis hipertensiva, ¿verdad? Los problemas cardíacos, exacerbar una insuficiencia cardíaca, es decir, que afecta cualquier tipo de enfermedad crónica que nosotros tengamos. Y esto se ve más afectado porque cuando andan ellos tomando en la euforia del alcohol, generalmente suspenden sus tratamientos de base. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces aquí es donde entramos en la disyuntiva. Realmente el consumo de alcohol en aquel paciente que ya tiene una patología
después se convierte en lo que llamábamos una patología dual, ¿cierto, Héctor Gómez? Así es, en psiquiatría nosotros vemos pacientes que son adictos, pero al presentar una patología psiquiátrica ya se considera el término de patología dual, es decir, que es una persona adicta con una patología psiquiátrica. En el caso del alcohol se dice que el 60% de las personas que son alcohólicos tienen algún tipo de patología psiquiátrica. Por eso estamos viendo acá con los compañeros que en la parte biológica, en la parte del gastro, en la parte de medicina interna, el alcohólico desde el último cabello hasta la punta del pie va a ser afectado por el alcohol y los radicales libres del alcohol. Pero si nos enfocamos en la parte psicológica, podemos ver que está asociado a depresiones. Muchos alcohólicos son depresivos y en la depresión incluso se cuelgan, cometen suicidio. Hablábamos con el doctor extracámara que hay una serie de cosas que no se evidencian. Por ejemplo, que el alcohol es responsable de múltiples suicidios, porque se cataloga la patología por la que fallece, pero no la causa, que es el alcoholismo. Entonces, muchas de estas personas tienen depresiones, tienen esquizofrenia, tienen bipolaridad, tienen trastornos de personalidad. Se dice que más o menos un 40% de los alcohólicos también tienen rasgos o problemas de trastornos de personalidad. Entonces, a esto es lo que le llamamos patología dual, a una enfermedad psiquiátrica más la adicción al alcohol o otro tipo de sustancia. O tal vez solo agregar allí que una ansiedad puede llevarlo a ser alcohólico también. Eso es lo que pasa. Y luego convertirse en una patología dual. Entonces una ansiedad, una depresión, un problema que ha sucedido, entonces toman como pretexto muchas veces, ¿verdad? O celebrar incluso puede llevarlo a lo que es la adicción del alcohol. Bueno, entonces estamos hablando que aquí el alcohol definitivamente viene siendo la gota que derrama el vaso de cualquier enfermedad por sí sola. Ya no dijéramos si además hay una patología psiquiátrica de base. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Todo el año es cuando recordamos el nacimiento de Jesús. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi esposo porque siempre está atrás de mí respaldándome, dándome apoyo. Como parte del staff de Salud TV, quiero desearles una muy feliz Navidad, que disfrute al lado de los suyos, que los apapache, que los ame, que se sienta amado y que también dé mucho amor. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Que la ráfaga de estornudos no te interrumpan el día con Virogrip AM. El tratamiento para la gripe y tos. Salud, calidad, Vijosa. Bueno, ¿qué cree que nos dijo la gente cuando preguntamos cuáles son las consecuencias del uso o abuso del alcohol? Veamos qué nos dijeron. Enfermedades y que la persona se vuelve más violenta. Problemas de hígado, todo eso en general. Cuando ya dejan de hacerlo, las personas se vuelven neuróticas. Cirrosis, problemas familiares tal vez, cerebrales, sí, de los nervios, algo. Baja las defensas, ¿no? Te envejece, en fin, el hígado, riñones, etcétera. Los accidentes también a causa del alcohol, en la cirrosis, o sea, todo, sí. Gracias a las personas que responden siempre a nuestro sondeo. Bueno, vamos a hablar un poco de los efectos agudos o las consecuencias agudas del uso de alcohol, Araceli. Sí, sobre todo la deshidratación, ¿verdad? En un inicio
pues esto los hace consultar, náuseas, vómitos, comienzan a vomitar increíblemente, estas personas no toleran ya ni el agua. Eso cuando estamos hablando de una, dijéramos, una intoxicación aguda, alguien que bebió demasiado. Sí, no solo una intoxicación aguda, sino que puede ser una crápula, que no es más que la ingesta de alcohol, durante varios días. Entonces esto provoca una gastritis de origen alcohólico y provoca vómitos, el desequilibrio en los minerales, que son los electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Pueden llegar en una insuficiencia renal aguda, pueden provocarse generalmente la raudomiólisis, que cursa con estos cuadros, las alucinaciones, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque nosotros, pues, como buen salvadoreño, muchas veces tendemos a incluso hasta burlarlo o tomarlo a broma cuando ellos comienzan a hablar que ven un demonio, que ven un duende, que ven esto y que les dicen que maten a una persona o que se maten ellos mismos. Por eso la incidencia de muerte en el alcohólico es bastante alta por las alucinaciones que ellos tienen. Estas alucinaciones pueden ser tanto visuales como auditivas, es decir, que ellos escuchan: hace esto, aventate de este puente, tírate de aquí, hacerle daño a tal persona. Entonces, aparte de eso, las descompensaciones de las enfermedades crónicas que las mencionamos antes, tanto diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, todas las enfermedades crónicas que un paciente puede tener, una presencia de una enfermedad de gota, ¿verdad? Porque eleva el ácido úrico, entonces llegan con dolores articulares. Y el delirium tremens, que este delirio también, si no es tratado oportunamente, puede llevarlo a la muerte. El paciente se pone sumamente agresivo. A veces este paciente debe ser ingresado, debe tener un manejo pues hospitalario con una hidratación endovenosa, con tranquilizantes endovenosos y también manejar todos los problemas que tiene de base, de todo su metabolismo del cuerpo. Entonces esto es bien importante. Algo que se da en la etapa aguda no solo es la enfermedad del paciente, sino que es triste ver al acompañante que llega con él, el familiar, ¿verdad? El factor económico, que es parte de las consecuencias que se dan, como el alcoholismo, ¿verdad? La depresión que puede provocar tanto en el alcohólico que está en ese momento como en los familiares, las personas que viven cerca. Entonces ya son un manejo complejo, no solo es del paciente alcohólico, sino que también es del grupo familiar. Así es. Sí. Bueno, pero crónicamente, toda la gente mencionó, doctor Ortiz, menciona, es típico, ¿verdad? Uno siempre se imagina alcohol, abuso crónico, hígado, cirrosis, ¿verdad? Pero ¿cómo se va dando esa evolución? De hecho, la relación que la gente hace regularmente por el uso excesivo del alcohol son las patologías de hígado. Entre las patologías de hígado, lo primero que vemos, de hecho, el 80-90% de los pacientes que consumen alcohol en forma consuetudinaria, no abuso, desarrollan el hígado graso, que ahora se ve, está bien clasificado el hígado graso alcohólico y el no alcohólico. Ese hígado graso puede evolucionar a una hepatitis por alcohol, que después de 10-15 años de estar activa, pues puede llevar al paciente a que desarrolle una cirrosis hepática, siendo esta pues un terreno propicio para desarrollar un cáncer. No así, ya una vez establecida e instalada la cirrosis, pues las complicaciones que vienen inherentes a la cirrosis, que son las varices esofágicas, la retención de líquidos y las encefalopatías hepáticas, que ya son etapas terminales del problema de hígado. Entonces las complicaciones en realidad pues pueden ser a todo nivel en el aparato digestivo. Las pancreatitis se ven también con alguna frecuencia, solo que por lo general son leves y no es es mucho mayor el grado de daño hepático que el grado de daño a otros niveles, pero sí se puede dar a cualquier otro nivel del aparato digestivo. Muy bien, doctor Melvin, hablemos de la clasificación, los tipos de alcohólico que hay. Sí, definitivamente hay miles de clasificaciones, porque hablan incluso del alcohólico alfa, el beta, dependiendo de la literatura que consultemos, pero yo creo que para términos que la población entienda, o sea, es importante conocer primero una clasificación más sencilla, que es, por ejemplo, el alcohólico consumidor ocasional, ¿verdad? Es aquel que se toma un trago, una cerveza ocasionalmente, pero que no excede de 5 consumos de una cerveza en el transcurso del año. Es ocasionalmente una fiesta, ese es un consumidor ocasional, ¿verdad? El consumidor social es aquel que ya tiene cierta frecuencia, ¿verdad? Pero no tiene manifestaciones ni biológicas, ni psicológicas, ni sociales, es decir, que consume 1 o 2 cervezas, e incluso habla ahí
en el transcurso del mes 5 consumos que no exceden, ¿verdad? Ni tienen ningún impacto físico, biológico ni social. Y luego estamos con el consumidor abusivo o el que tiene abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, es aquel que ya no puede detener su consumo. Dice que va a beberse una y termina bebiéndose una caja de cerveza. O dice que va a tomar un trago y se toma una botella entera, no puede parar. Entonces él ya perdió el control. Entonces, ella tiene una dependencia al alcohol. Ya hay una dependencia. La dependencia vamos a hablar cuando ya hay un consumo regular, ¿verdad? Y el paciente al suspenderlo presenta manifestaciones sintomáticas. Ya hay problema. Ahora, también está aquel que, el siguiente, que es el que tiene dependencia, es decir, que no puede vivir, hace de su vida alrededor del alcohol el consumo, ¿verdad? Y comienza a dejar otras partes para dedicarse principalmente al consumo de alcohol. Hay una dependencia, ¿verdad? La dependencia, para llamarse dependencia, tiene que tener dos términos: la tolerancia y la abstinencia. La tolerancia es aquella que el paciente necesita cada vez más el consumo para lograr el mismo efecto. Y la abstinencia es aquella en la que el paciente al suspenderlo presenta manifestaciones sintomáticas. Su cuerpo se ha ambientado al alcohol y al suspenderlo comienza a tener manifestaciones sintomáticas. Esta dependencia puede ser con problemas o sin problemas. Entonces prácticamente ese es el panorama. Luego está el alcohólico crónico, ¿verdad? Que es aquel que permanece incluso con un consumo permanente de alcohol durante larga data, con crápulas largas, y que al final alcanza una tolerancia inversa. Es decir, que el paciente con un poquito alcanza los máximos de su embriaguez. Y esto ya estamos hablando de una parte crónica, casi al final del alcoholismo, ¿verdad? Donde ya vienen todas las manifestaciones sintomáticas producto del consumo crónico de alcohol. Muy bien. Bueno, definitivamente es un problema social serio. Ahora bien, ¿cómo podemos decir yo soy alcohólico si solamente son, repítame eso, los 5 consumos? Cuando usted habla de 5 consumos, ¿esto en cuánto tiempo es? Cuando habla del ocasional son 5 consumos al año. ¿Al año? Al año. Entonces, pero como decía el doctor, hay otras clasificaciones donde hablan de cantidades. De cantidades, ¿verdad? Ajá. Y podemos, pero hay una forma fácil para los televidentes. Pueden meterse al internet y buscar el formulario CAGE, se llama. Si tiene uno de esos 4 preguntas que dice ese formulario, usted es alcohólico. Bueno, muy bien. Ahí les queda abierto. ¿Cómo se llama el formulario? CAGE. C-A-G-E. C-A-G-E. Bueno, usted puede entrar y contestar como que sería un tipo cuestionario. Haga el formulario y saque la cuenta si realmente tiene usted un problema con el alcohol. Pero ya dijimos que también si no hay ningún cambio a nivel biológico, psicológico ni social, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero hay que tener muchísimo cuidado porque, como dice la doctora Serpas, esto afecta a toda la familia, no únicamente a la persona que está como bebedor. Ahora bien, hablemos un poco de las consecuencias en los jóvenes, porque hoy día, o sea, hay cierta madurez que los jóvenes no han alcanzado, y aquí me ayudará también el doctor Ortiz. El hígado de los jóvenes, el cerebro de los jóvenes, ¿en qué momento está preparado realmente un joven para poder consumir, o un ser humano para consumir alcohol? O sea, desde el punto de vista de gastro no hay una edad específica que te diga a esta edad puede comenzar. Naturalmente, yo creería que una persona debe consumir el alcohol cuando ya tenga edad suficiente para ser responsable de sus actos, pues, porque el alcohol implica responsabilidad. Eso es desde el punto de vista más como persona, creería yo, pero hablándolo desde el punto de vista de gastro, ahí sí me la pusiste difícil, no les podría dar una definición exactamente, no hay definición. Yo creo que la definición no la puede dar mejor o a nivel pero hablemos a nivel, porque hay una cosa a nivel de psiquis y otra cosa a nivel neurológica tal cual. Así es. De hecho, nosotros como seres humanos hasta los 25 años está creciendo nuestro cerebro. Entonces, todo aquel consumo antes de esa edad va a tener un impacto permanente a nivel cerebral. Entonces, el alcohol no deja de afectar el cerebro, principalmente la zona frontal. La zona frontal es la que nos diferencia de los animalitos, es aquella que nos hace saber qué es lo bueno, qué es lo malo, nuestro temperamento, ¿verdad? Cómo comportarnos ante la sociedad, y al estar afectada esa zona frontal no nos comportamos de manera adecuada. Por eso aquel que no puede bailar se toma un trago para bailar porque se desinhibe. Entonces, pero es un consumo ocasional, pero no solamente afecta eso, afecta también el hipotálamo, las áreas glandulares, ¿verdad? La memoria. Prácticamente es todo el cerebro, y si nosotros consumimos alcohol antes de los 25 años podemos tener una afectación permanente y presentarse en edades más tardías una demencia alcohólica, ¿verdad? Interesante, vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a ponerle pausa un momentito porque queremos escuchar los consejos que nos trae en esta ocasión la licenciada Vanessa Chicas en el taller de mamá.
Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Vanessa Chica. Bienvenidos una vez más a su sección El Taller de Mamá. Seguimos con espíritu navideño. Ya para esas vacaciones que tienen nuestros niños vamos a hacer ahora un fabuloso arbolito navideño con las manitas de nuestros niños y con los piecitos. Así que manos a la obra. Los materiales que vamos a utilizar para esta increíble actividad es una cartulina, puede ser de diferente color para la base. También vamos a ocupar papel amarillo, papel verde, tijera, pegamento, lápiz, plumón y papel café. Así que vamos a comenzar nuestra linda actividad. Vamos a poner acá, vamos a agarrar la manita. Si se fijan, ya tenemos dibujada la manita que nos va a servir como una estrellita. Lo vamos a recortar. Si se fijan, ya recortamos la manita que nos va a servir de estrella. Ya la teníamos acá previamente calcada, igual al verde, que nos va a servir como las piezas de nuestro árbol. Vamos a recortar esta verde. Ya que tenemos recortadas nuestras manitas, vamos a empezar a armar nuestro fabuloso árbol. También vamos a recortar nuestro piecito que teníamos acá, que no se los había mencionado, para hacer el tronco de nuestro árbol navideño. Vamos a tomar como base una cartulina. Vamos a ponerle el pegamento a nuestro piecito. Vamos a poner 5 de base. Hemos llegado al final de nuestra actividad, de nuestro super árbol navideño. Ustedes lo pueden decorar con sus niños como se les ocurra. Pueden ponerle brillantina, pueden ponerle papelitos o diferentes cosas. Recuerden que este video lo pueden encontrar en las redes sociales de TeraKit y nos vemos hasta la próxima. Soy licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional, y seguimos disfrutando nuestro espíritu navideño. Qué bonito ese arbolito con los pies y las manos de los niños. Definitivamente buenos consejos todos los martes con Vanessa Chicas. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar en su hogar mientras lo hace. Este día estamos hablando de los efectos del consumo de alcohol. Hemos tipificado los diferentes tipos de alcohólicos, los efectos agudos, los efectos crónicos. Hemos hablado de definiciones incluso. Pero ¿qué pasa? Hay algo que no hemos mencionado y es quién se puede volver alcohólico, y eso es bien difícil de determinar, ciertamente, Araceli. Bien difícil de determinar, casi imposible, porque está el factor genético de base, ¿verdad? Es decir, que mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo era alcohólico y yo puedo probar una cerveza y comenzar a gustarme y volverme un alcohólico. Así hay personas que en su familia no tienen absolutamente a nadie alcohólico y una persona, viene el hijo, comienza en una fiesta con un traguito, con dos, y se vuelve un alcohólico. O sea, es bien difícil. Ahora hay factores bien importantes y aquí vamos sobre todo en el hombre. El hombre cuesta más que exteriorice lo que está pasando. ¿Por qué? Por el machismo, por la sociedad, porque es la cabeza de la familia y él no puede mostrar debilidad. Entonces muchas veces hay una depresión de base. Esa persona se encierra en sí misma y para disque relajarse, sentirse un poco más tranquila,
un poco más livianas las cargas, comienza con un traguito, generalmente de escondidas. Este traguito, llámele alcohol blanco, puede ser vino, puede ser pues guaro, ¿verdad? Como bien venden en el súper, todo lo que usted quiera, o cerveza. Entonces volverse a una adicción. El problema es esto: yo puedo comenzar a tomar y puedo tener ya una patología de base, como cuál, ansiedad. Entonces el alcohol comienzo a consumirlo más, dije para que me tranquilice los nervios, para andar más tranquilo durante el día, y esto llevarme a una adicción. Un paciente que sea, por ejemplo, un bipolar, que no haya debutado todavía y que de repente solo veamos unos ataques de ira, que aventó, que se dio algo en la mesa, y que luego lo vemos un poco cohibido, encerrado en su cuarto, y tal vez ya está dando manifestaciones de un bipolar, es decir, una fase maníaca y la otra que es una fase de euforia. Entonces el alcohol puede llevar a exacerbar esta patología o a hacerla debutar. Una depresión también, una ansiedad. Mencionábamos las drogas aquí en el set, ¿verdad? Que eso es bien importante. Es una puerta de entrada, como decía el doctor Gómez. Es una puerta de entrada. El alcohol es una puerta de entrada para otras adicciones. Exacto. Y mencionábamos en el corte, doctor Gómez, que realmente no sabemos quién va a ser alcohólico. Hay una predisposición genética, pero no podemos determinar que de papás alcohólicos un alcohólico, o al contrario, de que no hay ninguno, ¿cierto? Exacto, muchas teorías, se han vertido muchas teorías acerca del alcoholismo. Se habla que ya se han detectado algunos genes relacionados con el alcohol, pero es multigénico, es decir, que no es un solo gen el que lo produce. Pero hay personas que pueden tener una predisposición genética al alcoholismo, pero también se habla del modelaje, es decir, cómo nuestros padres nos educan. Pero no está nada escrito, porque podemos tener padres que no son alcohólicos teniendo un hijo alcohólico, o podemos tener padres que son alcohólicos y un hijo que no bebe. Entonces todo depende también del contexto. Hay múltiples hipótesis, incluso las hipótesis freudianas hablan que muchas de las personas que son adictas al alcohol, al cigarro, se fijaron en una etapa oral. Entonces hay múltiples, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo uno vea el contexto, otros definen de que tiene que abordarse la situación como algo propio en ese momento sin pensar en la causa. Pero no podemos dejar de lado que no hay una receta hecha ni saber quién va a ser o quién no va a ser. Algunos pueden estar en la etapa temprana de la escala del doctor Janine, que son casi 42 sintomatologías, y pueden correr esa sintomatología en cuestión de una semana. Hay quienes pueden pasar 10 años bebiendo ocasionalmente, pero en algún momento, cuando no controlan las emociones, que es una de las cosas importantes en el alcoholismo, es que la persona no puede controlar sus emociones, y al asociar sus emociones con el consumo de las bebidas, entonces puede desencadenar un alcoholismo y puede ir progresando, algunos más lentamente, otros más rápidamente, hasta llegar a ser un alcohólico crónico. Entonces eso no está escrito en piedra, sino que es individual. Por eso es que los abordajes para los alcohólicos no pueden ser una receta para todos por igual, sino que tiene que ser un abordaje individual para el paciente alcohólico. No, y definitivamente aquí es donde viene nuevamente el punto que tenemos que tener mucho cuidado con los adolescentes, con los jóvenes, porque ya hablamos que 24 años probablemente logramos el desarrollo de madurez neurológica. Por lo tanto, el probar antes, usted está abriendo una puerta que no sabe qué hay detrás de ella. No sabe si este muchacho tiene este gen o alguno de estos genes y puede desarrollar un alcoholismo, o a lo mejor no, como decía el doctor. Pero es bien difícil saberlo, así que lo mejor, pues modelar adecuadamente y tratar de evitar. Pero ¿qué otros daños o qué otras consecuencias puede tener el uso o abuso de alcohol en el género masculino? Y mire que estamos en noviembre y la campaña Movember, que habla de que hay que cuidar la salud de los caballeros. Pues nada menos escuchemos al doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo, que habla justamente del desempeño sexual masculino en relación al uso de alcohol. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Carlos Rebollo, cirujano urólogo, y el tema del día de ahora será los efectos del alcoholismo en la vida sexual. Los efectos en la vida sexual del alcoholismo se dividen en efectos psicológicos y efectos funcionales. En este caso, los efectos funcionales se miden en el punto de vista urológico en alteraciones de la erección, como por ejemplo la disfunción eréctil, que es la imposibilidad de mantener o presentar una erección, que esta podría ser
primaria o secundaria. Quiere decir de que primaria, que tiene larga evolución, y secundaria o transitoria, que es en los casos del alcoholismo. Así también podemos encontrar con otra alteración en la erección y en la eyaculación, como es el eyaculador precoz, que es muy frecuente en los pacientes jóvenes y sumando pacientes jóvenes que consumen abundante alcohol y tabaquismo. Bueno, amigos, los consejos es como todos, disminuir la ingesta de alcohol, y si hay alguno de estos problemas que hemos hablado, lo ideal es consultar inmediatamente a su urólogo. Son los consejos de la Clínica Urológica del Dr. Rebollo, y aprovechando el espacio me despido y deseando este día un feliz Día Internacional a todos los hombres. Estás viendo Salud TV. Cambia el clima de la gripe con Virogrip AM, que no produce sueño, y Virogrip PM, fórmula para la noche. Virogrip, el tratamiento para gripe y tos. Bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos a ver las curiosidades con respecto al alcohol. Hoy te presentamos algunas curiosidades del alcohol. ¿Sabías que una botella de champán tiene 3 veces más la presión que un neumático de automóvil? Ya que esta contiene 40 kilogramos de presión por cada 5 centímetros cuadrados. Cuando el corcho sale disparado puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. Otro dato curioso es que en la década de 1920 se prohibió la importación y consumo de alcohol en los Estados Unidos por la ley llamada Ley Seca. La restricción fue impulsada por el entonces presidente Woodrow Wilson. Esta enmienda fue derogada en 1933. ¿Y sabías que gracias a la prohibición surgieron los cócteles para disminuir el alcohol de la pésima calidad que se podía conseguir en el mercado negro? Los barmans comenzaron a mezclarlo con jugos de frutas y especies aromáticas como la menta y el romero. Gracias por continuar con nosotros. Definitivamente muy interesante las curiosidades que notamos. Imagínense la botella de champán con tanta presión, ¿verdad? Ese tapón, de verdad que son datos interesantes. Bueno, doctora, hablemos de esto precisamente que hablaba la doctora Serpas anteriormente, de las patologías psiquiátricas que a lo mejor no han sido diagnosticadas y que de pronto con el alcohol pueden debutar. Realmente mencionábamos extracámaras que aquí es quién fue primero, si la gallina y el huevo. Si es que la patología psiquiátrica dio al problema de alcoholismo o el alcoholismo a la patología psiquiátrica. Pues generalmente cuando se presentan comorbilidades, las patologías duales, ¿verdad? Son personas que ya vienen con sus enfermedades, ¿verdad? Algunos que tienen rasgos de personalidades obsesivas, personalidades depresivas, entonces buscan en el alcohol como un refugio para poder potenciar sus actividades. También, por ejemplo, tenemos pacientes bipolares, ¿verdad? Que al consumir alcohol, por la misma inhibición que tiene a nivel cerebral, se pueden disparar con una manía, una hipomanía, o al contrario, con una depresión, pues el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, también los esquizofrénicos, si están tomando medicamentos, ¿verdad? Esa es la otra, los psicofármacos que estos pacientes pueden estar tomando, ¿qué efecto tiene junto con el alcohol? Exacto, hay una potencialización de los efectos de los psicofármacos. Pero además de eso, muchos pacientes psiquiátricos consumen benzodiazepinas, ¿verdad? Al consumir benzodiazepinas más alcohol, esto potencia, ¿verdad? El que el paciente se duerma. Por eso vemos muchas veces como impacto del mismo consumo del alcoholismo, accidentes de tránsito. Pero a nivel de las estadísticas queda como un accidente de tránsito, siendo la causa principal el consumo de alcohol. O pacientes suicidas que durante el consumo de alcohol intentan suicidarse lanzando el vehículo a algún lugar.
Entonces, estos pacientes con patologías psiquiátricas son más de difícil manejo. Entonces, tienen que, además de tratarle su problema de adicción, hay que tratarle su patología psiquiátrica. Y sin irnos tan lejos a este tipo de patologías, de las que podría parecer más simples, la gastritis. La gastritis y la gastritis erosiva, que se ven con alguna frecuencia, los sangrados digestivos muchas veces. El sangrado digestivo lo dividimos en varicial y no varicial. La mayoría de sangrados digestivos no variciales tienen que ver muchas veces con el consumo de sustancias, ya sea pastillas o consumo de alcohol. Y son gastritis que en realidad pues alarman cuando uno hace los procedimientos de endoscopía, que ve el estómago todo erosionado y son erosiones difusas por el consumo de alcohol. E incluso lesiones a nivel de duodeno, que es la primera porción del intestino, también se encuentran con alguna frecuencia en pacientes que tienen consumo de alcohol frecuente o ingestas de alcohol agudas cuando uno hace estudios por sangrados digestivos. Y hay muchos pacientes también que mientras está bebiendo tienen la costumbre de no comer, o incluso después no comen y vuelven para quitarse la goma famosa, vuelven a empezar a tomar, ¿no? Sí, de hecho estábamos también comentando eso, ¿verdad? Que la cantidad de licor que se absorbe pues se ve afectada por la ingesta de alimentos en el momento que uno está ingiriendo el licor. Y otra cosa también relevante e importante, creo que bien mencionar, es que ya de hecho, tal vez el doc lo pueda mencionar, esto del alcoholismo en las mujeres, ya son condiciones que se encuentran con más frecuencia, ¿no? Y antes estaban más asolapadas, creo yo, ahora es más frecuente, y de hecho hay explicaciones orgánicas y científicas que explican por qué y por qué también hay más daño. Y es uno, porque la mujer no absorbe parte del licor en el estómago, como lo hacemos la mayoría de hombres. La mayoría de mujeres es a nivel de hígado. Ahí se metaboliza, entonces el golpe para el hígado es mayor, pues y naturalmente el daño crónico va a ser mayor. Entonces son detalles que a veces no se toman en consideración, pero ya son condiciones que ya están bien establecidas científicamente. Por lo tanto, se quiere decir que es mucho más fácil que una mujer termine por alcoholismo con daño hepático directamente. Incluso que termine, por decir, más rápido borracha. Y más rápido. Tiene su explicación. Bueno, ahí está la explicación. Vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Salud TV presenta un mensaje de mujeres para hombres. En noviembre, muestra tu bigote por la salud masculina. Luce la moda Movember y únete a esta campaña de concientización. Déjate crecer el bigote y a quien te pregunte por qué lo has hecho, háblale de lo importante que es el promover el cuidado de los hombres. Utiliza tus redes sociales con el hashtag #MovemberSaludTV. Si eres mujer, ayúdate con tu cabello para simular un bigote. Cambiémosle la cara a la salud masculina y juntos difundamos la prevención de la depresión, el cáncer de próstata, el cáncer testicular. Cuidarse también es cosa de hombres. Este es un consejo de Salud TV. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los efectos del consumo del alcohol. Ya habíamos mencionado que antes de los 25 años no estamos neurológicamente preparados. Pero ¿qué pasa después de los 25 años, Araceli? De igual forma puede haber algún daño, ¿no? Sí, es una excelente pregunta, porque cualquiera puede decir, yo he cumplido 25 años, tengo toda la justificación para poder seguir tomando. Esto no es así. ¿Y por qué? Porque con cada ingesta de alcohol, obviamente excesiva, ¿verdad? Entonces se destruyen millones de neuronas, que son las células que tenemos a nivel del cerebro. Y es por esto que ustedes pueden observar en un paciente, un paciente alcohólico, porque la verdad que el alcoholismo no es más que una enfermedad. Entonces en un paciente alcohólico crónico ustedes comienzan a ver un deterioro en el estado de conciencia, en el estado cognitivo. Ustedes le hablan, le preguntan algo, él se tarda más en responder,
muchas veces hablan cosas que no son coherentes y no necesariamente en ese momento andan alcoholizados. ¿Y esto por qué? Porque se va provocando lo que llamamos una demencia alcohólica, la cual es una falta de la capacidad de razonamiento adecuado, como antes lo teníamos. Entonces sí, eso nos demuestra que hay un daño a nivel de las neuronas, que son las células del cerebro, y por consiguiente, con cada ingesta excesiva de alcohol que usted realice, va favoreciendo más a que se vaya formando una demencia de origen alcohólico. Bueno, definitivamente el problema del alcoholismo, partimos que esto se considera una enfermedad, ¿cierto, doctor? Por lo tanto, puede tener consecuencias en toda la salud y no solo consecuencias para el individuo per se, sino más bien para toda la familia, doctor. Así es, las implicaciones sociales, por lo que hablábamos de la parte social, aquí viene la ruptura, los divorcios, vienen las agresiones hacia los hijos, las separaciones, el encarcelamiento. Esta parte social se ve afectada en el paciente adicto. Cuando ya tiene este tipo de problemas, prácticamente su vida se vuelve un martirio, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese tipo de implicaciones sociales, la persona ya prácticamente está esclavizada con el consumo de alcohol. La pérdida de los trabajos, por lo tanto viene también el problema económico y social a nivel de toda la familia y con sus consecuencias, ¿verdad? Y hablábamos también ante cámaras que por eso a veces es bien difícil la cura de esta enfermedad, doctor. Es que por el mismo hecho, creo que el aspecto más importante, como es una enfermedad, puedes reconocer de parte de la persona que la padece, pues que es tal cosa. Por eso pues es la parte de psiquiatría. De hecho, esta enfermedad tiene que ser manejada en forma multifactorial, porque uno en lo personal, yo como gastroenterólogo manejo la parte orgánica de la enfermedad. La parte psicológica de la enfermedad, como dijo el doctor al inicio, pues es una enfermedad biopsicosocial que afecta a todas las esferas. Entonces la otra parte la maneja el colega, la parte de psiquiatría, y hay otras especialidades pues que naturalmente tienen el apoyo. Pero definitivamente la cura es dejar de ingerir, ¿verdad? Porque si persiste la ingesta, el daño en el hígado y en todos los órganos persiste. De hecho, se menciona que el porcentaje que deja de consumir es como 1/3 de las personas que tienen ya problema hepático. Conociendo su problema hepático, 1/3 de los pacientes probablemente dejen de consumir. El resto van a seguir bebiendo. Lógicamente el daño continúa y va a ser más rápido el desenlace. Y me llama la atención, doctor Gómez, que en el sondeo había una de las personas que dijo, y cuando lo dejan se vuelven neuróticos. ¿Es esto cierto? Pues hay algunas características, porque él cuando está consumiendo no se percata de cómo él actúa. Cuando deja de beber comienza a percatarse de algunas cosas. Es importante con el abordaje del tratamiento ver 2 momentos distintos. El abordaje agudo, que es lo que tiene que ver con el consumo agudo, el consumo reciente y que presenta manifestaciones sintomáticas que los colegas lo tratan, ¿verdad? Problemas de gastritis, varices esofágicas, etcétera. Pero también hay una parte que es la parte crónica, que cuando ese paciente ha pasado esa fase aguda, la hemos tratado como fase aguda, viene otra fase que es la fase de deshabituación, en donde el paciente, si él está consciente, va a dar ese paso, pero ningún adicto que no esté consciente de su problema va a dejar la adicción. Entonces lo primero que tenemos que hacer como psicoterapeuta es convencer al paciente de su problema. Y ese es el punto de partida para comenzar un tratamiento de deshabituación, es decir, racionalizar o entender al paciente adicto que tiene un problema, porque si no lo percibe, aunque su esposa, la mamá o la abuela digan que lo tiene, él nunca lo va a interiorizar y no va a poder comenzar a tratarse en esa fase, que es la fase de deshabituación. Bueno, como dicen todos los programas de Alcohólicos Anónimos, que el primer paso definitivamente es el reconocimiento de que tienen un problema. Bueno, la invitación a todos los que están en casita, espero que hayan aprendido mucho de nuestros invitados del día de hoy y que podamos aconsejar a nuestros jóvenes, a nuestros familiares y que mantengamos pues, el alcohol realmente lejos de nuestra vida y para bien de nuestra salud. Muchísimas gracias, Araceli, gracias, doctor, gracias, de verdad ha sido un placer. Pero gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Así que el día de mañana estaremos hablando de otro tema muy importante e interesante. Hablaremos de las hemorroides, así que no se lo pierdan. Pero por hoy, quédense en sintonía con la edición del mediodía del TN21 con Ingrid Rendón. Muchísimas gracias, nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Es
importante que si quieres dejar de consumir alcohol por el daño que causa en tu salud, pongas en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, mantén el alcohol fuera de tu casa. Es mucho más fácil que se convierta en un hábito diario e insidioso si siempre lo mantienes a tu alcance. Si tu armario de licores siempre está abastecido, puedes sentirte tentado fácilmente. Si hay una botella de vino a medio beber o un paquete de 6 cervezas en tu refrigerador, será difícil dejar de consumirlo. Si tiendes a beber a tragos, es más probable que bebas demasiado en cualquier ocasión. Disminuye la velocidad sorbiendo tus bebidas lentamente, tomándote más tiempo para terminar cada una. Puedes ayudar en esto pidiendo tus bebidas solas, de forma que el sabor dulce de las bebidas para mezclar no disfrace el alcohol y te haga pensar que no estás bebiendo nada. No bebas cuando te sientes mal. Beber cuando estás aburrido, solo, estresado, triste o bajo la influencia de cualquier otra emoción negativa puede ocasionar una dependencia del alcohol, debido a que este es un depresor en realidad y puede empeorar aún más las cosas. Bébelo solo en ocasiones sociales, cuando todos estén pasándola bien y haya una razón para celebrar.